Yo creo que la mayoría tenemos nuestras Biblias a la mano. Quiero ver quién tiene su Biblia. Veamos quién tiene su Biblia. Nuestro hermano Alberto. O al menos en el celular, levante su mano. A ver quién tiene. Nuestra hermana Jackie, nuestra hermana Jessie, María y los demás. Bueno, mis hermanos, vamos a meditar en esta noche en la preciosa palabra del Señor. El tema en el que vamos a estar meditando es redimidos. Una bella palabra que yo hace poco estaba ahí buscando, cuando me hicieron la invitación, de qué puedo predicar, qué puedo llevarle a mis hermanos. Y en eso el Señor me ponía esa bella palabra, una palabra que a mí me ha impactado o Dios me ha llevado, redimir. Y vamos a leer en nuestras Biblias, vamos buscando por favor el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 20. Levante su mano de Google Meet si lo tiene ahí. Vamos a ver quiénes tienen ya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzaron sus ojos mirando, y aquí una, una compañía de ismaelitas que venía de Galaad a sus camellos, traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron a ellos la túnica de José y desgollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y lo enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Padre Santo, Padre Eterno, te damos las gracias
por tu amor y misericordia, por permitirnos estar aquí una noche más reunidos para conocer un poco más de tu bendita palabra, para poder escudriñar en lo que tú tienes preparado para nosotros en esta bella noche. Padre Santo, te pido que no sea yo hablando, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados. Y bendice a cada uno, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, yo hace poco estaba leyendo la historia de José. Y es una de las historias que más me encantan de toda la Biblia. ¿Por qué? Vamos a resumir un poco la historia para tal vez aquellos que son nuevos en la fe o que no conocen mucho de la palabra. La historia de José nos cuenta que era el penúltimo hijo de José, que se lo dio su esposa amada. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Esa esposa de él falleció. Entonces, Jacob, hoy Israel también le podemos llamar, muchos también lo conocen así, él tomaba a ese hijo como lo máximo que él tenía, su tesoro preciado, su hijo amado, quien daba todo por su hijo, podemos tomarlo así. Entonces, pasaba que José tenía algo dado por Dios. ¿Y qué era? Dios le revelaba los sueños. Dios le revelaba sueños que para sus padres y hermanos podían parecer locura. Soñaban en las dos historias que nos cuenta la palabra de Dios cómo pasaba que José soñaba que había manojos de paja y que todos los manojos de sus hermanos se postraban ante el de él. También otro de estrellas del sol y la luna que se postraban también ante él. Para sus padres o para sus hermanos eso podía parecer una locura. Decían, ¿acaso tu señorearás sobre nosotros? ¿O nosotros te serviremos a ti? Entonces para sus hermanos a él por veces parecía como locura. Como decir muchas veces si tuviéramos un hermano de la iglesia o alguien que conozcamos que tuvieran, si nosotros nos estuviéramos en el espíritu, tal vez pensaríamos lo mismo. Entonces yo me ponía a analizar mucho esta historia. Y ahora me preguntarán, seguramente, ¿y qué tiene que ver el tema con esa historia? Y es algo muy bello que vamos a ver más adelante. Mis hermanos, muchas veces va a pasar que un proceso para redimirse o para que Dios lo redima a uno van a ser procesos. En esa historia podemos ver cómo pasa, muchos llamamos a eso una mala racha. Esto me pasó, estoy pasando momentos malos, estoy pasando situaciones. Pero esto solo es por el momento. Y muchas veces no nos fijamos que empieza un momento, un tiempo de proceso por el que Dios nos llevará. Mis hermanos, en estos versículos que hemos leído, vemos cómo José está de pasar siendo alguien libre, podríamos llamarlo así, alguien que estaba con su padre, alguien amado, a que le quiten todo. Perdía el derecho de la libertad al ser vendido como esclavo. Ya iba a ser separado de su familia, de todo ese amor. Y fue llevado a Egipto. Este es un proceso que llevó José. Y muchas veces nosotros podemos pasar situaciones. Por veces podemos pasar cosas que vamos a vivir, que Dios nos va a sacar del lugar donde estamos cómodos, del lugar donde estamos siendo amados, y nos va a llevar a un Egipto. Va a permitir que nos lastimen, que nos desprecien, que arruinen nuestra reputación para pasarnos procesos. Y es lo que pasó con José.
en esos versículos. Mis hermanos, vemos como sus propios hermanos fueron quienes lo llevaron. Primero le pusieron en una cisterna, que ese prácticamente, por lo que yo tengo entendido, es como un pozo, pero estaba seco. De ahí lo venden. Y me ponía yo a analizar y decía, wow, Padre Santo, eso nos puede mostrar que muchas veces con las personas que confiamos o con las personas que nosotros estamos ahí, pueden ser las que te lleven el proceso por el que Dios permita que te saque. Para los que conocen más o menos mi testimonio, sabrán lo que pasé. Y muchas veces van a ser procesos que Dios nos va a llevar para poder crecer, para ya no ser el mismo, para dejar de confiar en uno mismo y aprender a que nosotros tenemos que confiar en nuestro Creador. Nosotros tenemos que confiar que Él tiene grandes planes para la vida de cada uno, que Él no nos ha dejado ni nos dejará, sino que Él estará ahí en cada momento. Mis hermanos, vamos a seguir meditando en esta palabra, porque ahorita solo hemos visto el inicio de lo que pasó, pero aquí solo fue el boom, podemos llamarlo muchas veces, y el proceso duro viene más adelante, y es donde me voy a detener un poco más. Así que vamos a buscar más adelantito Génesis 39:7. Vamos a leer unos cuantos versículos. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchando él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les dijo y les habló diciendo, mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Amén. Es un pasaje que podemos ver cómo muchas veces van a ser procesos o situaciones que vamos a pasar. En este pasaje vemos que José lo habían puesto sobre principal de la casa de Potifar. Lo habían puesto sobre todo. Solo le habían dicho, cuidado con mi mujer. Era la única cosa. De ahí él está sobre todo. Pero ¿qué pasó? Hubo mentiras, calumnias. Calumniaron contra José. Levantaron falso testimonio. ¿Y qué fue lo que pasó? Muchas veces va a pasar que personas que tienen alta reputación, que tiene un gran visto esa persona, miren, él siempre dice la verdad, o siempre esto, o siempre lo otro.
Muchas veces, con una simple palabra, con una simple frase, pueden dañar la reputación de las personas. Y para nosotros los cristianos, que dañen nuestro testimonio, muchas veces puede ser cosa dura. Porque los cristianos tenemos que tener un buen testimonio. Porque muchas personas dicen, para ser igual que aquel cristiano, mejor no soy nada. Ahora póngase a pensar cómo está su testimonio. ¿Qué dirían de usted en este momento? ¿Dirían que tiene un buen testimonio o que tiene un mal testimonio? Muchas veces va a pasar que personas pueden dañar la reputación o el testimonio de las otras personas hablando mentiras, levantando calumnias. Y fue lo que me pasó a mí y a mi familia. Voy a medio contar mi testimonio para que no queden en la luna algunos. Sucedió que mi padre, que descansa ya en la presencia del Señor, fue dejado encargado de un templo. Desde antes de 2010 hasta el 2019, él quedó a cargo de una iglesia en la que yo crecí toda mi vida. Pasó el tiempo, mi padre empezó a sufrir cáncer y en el año de 2019 mi padre falleció. Fue algo duro. Y pasó que en el año 2020 mismos hermanos líderes de ese lugar empezaron a levantar calumnias, diciendo que mi madre había sido como una prostituta, siendo eso falso completamente, levantando falsos contra mí, diciendo que yo era una mala persona, que yo era alguien violento, que lastimaba a esas mismas personas que estaban. Fue algo duro, porque yo siendo apenas de 10 años, empezaba a ver el trato de ellos, cómo ellos empezaban a hacer tanta maldad, siendo que nosotros le dimos todo lo que pudimos. Fue algo que dolió. En el año de 2023, mi madre empezó a conocer a una persona, una relación sana, jamás sin hacer algo indebido. Y pasó que en 2024, si no mal recuerdo, 2023, mi madre se volvió a casar. Que en la palabra y según las reglas de mi antigua iglesia, eso no tenía nada de malo. Pero pasó que no, y nos echaron de ese lugar. Fue algo duro, algo que me dolió hasta el alma, porque yo vi todo el esfuerzo que hicimos. Yo dije, Señor, ¿por qué eso me está pasando a mí? ¿Por qué levantaron tantas cosas malas contra nosotros si nosotros lo único que hemos hecho es honrarte, es buscarte, construir cosas para ti, no buscando el mérito nosotros mismos, sino que dándotelo a ti? Al inicio no entendía. Al inicio no podía yo entender por qué todo eso me estaba pasando a mí. ¿Por qué todo eso sin hacer nada malo? Pero poco a poco, Dios me ha ido llevando un proceso y me ha permitido más entender que cada cosa es un proceso. Que muchas veces vamos a pasar situaciones para que dejemos de confiar en nuestras fuerzas y la dejemos en Él. Muchas veces van a haber cosas que a Dios no le gustará y nos necesitará llevar procesos duros. Mis hermanos, muchas veces las mentiras o calumnias pueden hacer que la reputación de las personas inocentes quede manchada. Hay muchas personas en las iglesias que han quedado heridas, lastimadas por esta causa. Porque se han levantado ciertas personas y han visto que esta persona es muy servicial. ¿Y qué pasó? Por esas personas celosas han levantado falsos para que no pueda hacer las cosas. O simplemente hubo una mala mirada y levantaron falsos.
Cualquier cosita puede pasar. Muchas veces yo veo en la actualidad que muchas personas levantan falsos testimonios a otras personas por nada. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, de que nosotros no seamos aquellos. No seamos los que levantemos falso testimonio. Que seamos aquellos que digan, yo no quiero dañar reputación. Yo no quiero dañar la reputación de las demás personas y no quiero que me dañen mi reputación. Yo voy a confiar en Dios, voy a hacer lo correcto y voy a seguir los planes que Él tiene para mi vida. Nosotros no tenemos que ser los que manchen, sino que, y si muchos hemos sido manchados podemos hacer cosas para poder recuperar esa reputación. Porque tampoco es de quedarnos ahí con las manos cruzadas diciendo, todo esto va a terminar. Yo me quedo aquí sentadito. No, muchas veces uno va a tener que actuar y hacer cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno muestra que uno está dispuesto a cambiar si ha tenido errores, a corregir, a buscar demostrar su inocencia, Dios ve todo ese esfuerzo y tiene una recompensa. Nosotros podemos encontrar en el capítulo 40 y 41, no lo voy a leer porque es muy largo, que después de todo eso, de que José fue encarcelado, pasó una situación que empezó a interpretar los sueños. Vemos el sueño del copero, que su significado era que él iba a quedar libre. El sueño del panadero, que iba a ser ejecutado. Y finalmente, el sueño del faraón. Yo estaba viendo y me fijaba en ciertas cosas que lo ponían siempre a cargo de todo. ¿Por qué? Porque tenía esa gracia de Dios. Porque él era inocente e hizo lo correcto. Nunca buscó seguramente el mérito o que dijera, miren, pónganme a mí a cargo de todo. No. Seguramente hubieran visto, miren cómo es él, miren cómo lo hace correctamente, pongámoslo. Pero bien situaciones que pueden dañar una reputación o porque hayan celos de otras personas. Hermanos, vemos como José no buscó el bien para sí, sino que el bien para las otras personas. Siempre que podía, buscó ayudar. Cuando uno es fiel y hace lo correcto, Dios lo ve. No crean que Dios se ha quedado con manos cruzadas. Dios lleva un propósito para tu vida. Dios tiene algo preparado. Solo quiere que hagas las cosas tal y como Él ha puesto en su plan precioso. Aunque parezca largo o tedioso, Dios te llevará en ese plan. Y el fin de ese plan es para el bien. Dios no busca el mal para ti. Dios busca redimirte. Dios busca ponerte en lugares altos. Que tú aprendas a vivir en humildad. Nunca buscando muchas veces el mérito. O nunca veces buscando que a ti te pongan. No. Muchas veces va a ser que Dios va a poner gracia en ti. Y uno tiene que aprender humildad. Porque muchas veces Dios va a ver cómo haces las cosas, si las haces de corazón o no. Y Dios eso lo ve. Y si tú no lo haces con humildad, aún te falta proceso. Porque Dios son cosas que Dios ha declarado y quiere para la vida de cada uno. Mientras yo buscaba, encontraba una bella frase que decía, redimir no es borrar el pasado, sino transformarlo en la fuerza
que nos impulsa a un futuro más digno. Una frase que me gustó mucho cuando la encontré. Muchas veces lo que hemos pasado, nuestra mala reputación, muchas veces puede parecer como que viene a manchar. Pero si uno sigue los planes de Dios y hace las cosas correctas, eso va a ser un impulso a decir, miren cómo es Él. Pasó situaciones, hizo lo que Dios le pidió y Dios lo redimió. Ha pasado el proceso. Muchas veces puede parecer duro, pero cada cosa que Dios permite es por el bien. No es para dañarte, no es para buscarte el mal. Mis hermanos, vamos a leer el último pasaje. Génesis 41, 41. Dice así. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Mis hermanos, vemos todo el proceso que pasó José. Fue dañado, lo pusieron en un mal lugar, en una mala reputación. Sus hermanos lo tiraron a una caverna, a una cisterna. Lo vendieron como esclavo. Lo metieron a la cárcel por una falsa acusación. Pero al final del todo, Dios lo puso en algo grande y lo pusieron de segundo al mando. Imagínense toda una nación siendo gobernada por el faraón y después de él José. Eso fue lo que Dios permitió a José después de todo. Lo redimió de todas esas acusaciones que había tenido, de todas esas situaciones. Lo redimió y lo puso en un lugar más alto de cuando inició el proceso. ¿Y con qué quiero terminar esto, mis hermanos? Muchas veces va a parecer que estamos nosotros pasando situaciones, problemas, que nosotros estamos pasando procesos largos, duros, que uno queda estancado y no crece. Pero no temas, Dios tiene grandes cosas para ti, no te rindas, Dios tiene algo preparado. En cada momento Dios estará ahí, sigue su paso, sé fuerte, porque el proceso no va a ser fácil, el proceso es largo y duro. Yo no pretendo ya haber pasado todos los procesos, soy alguien joven, aún Dios falta, aunque me pula en muchos aspectos de mi vida. Pero con lo que yo he vivido, estoy aquí dispuesto para hacer luz a todas esas personas que aún faltan, para conocer a Dios, a todas esas personas que están heridas o han pasado algo, que yo esté ahí para apoyarlas y animarlas. Mis hermanos, no se rindan, a pesar que vengan situaciones que les dañen la reputación, que les digan, miren cómo es él, cómo es ella. No se rindan. Dios tiene grandes cosas que ha hecho para ti. No importa lo que digan de ti. Si tú sigues las cosas que Dios te da y permites que Dios te ayude a crecer, Dios hará grandes cosas en tu vida. Padre Santo, Padre Eterno, te damos las gracias por tu amor y misericordia, porque nunca nos has dejado, sino que has estado ahí en cada momento. Te damos las gracias, porque a pesar que muchos hemos pasado situaciones, pruebas, de todo, tú estás ahí. Te damos las gracias, Padre Santo, por nunca dejarnos, por nunca abandonarnos, sino que tú estás ahí en cada momento diciendo, hijo mío, hija mía, yo estoy ahí. No te rindas, no digas que yo te he dejado, no digas que yo te dejaré,
porque yo estoy ahí en cada momento contigo. Yo tengo grandes cosas que voy a hacer en tu vida. Yo tengo planes preparados para ti. No digas, yo no puedo. No digas, me han dañado y ya no quiero seguir. No digas eso, porque yo he hecho grandes cosas para ti y te pondré en lugares altos si tú haces las cosas como yo te diga, si tú sigues mi plan que yo he puesto para ti. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pido por cada uno de mis hermanos que se han conectado, que seas tú ayudándoles, guardándoles, dándoles esa fuerza, salud o por cualquier cosa que estén pasando. Seas tú, Padre Santo, mostrando tu mano de misericordia y ayuda sobre cada uno de ellos. A los que estén pasando situaciones o pruebas, que tú estés ahí en cada momento y les muestres que tú estás ahí. Padre Santo, oramos por la vida de cada uno, por Maffer, por Alberto, por Jessica, por Charles, por Roderick, por María, por Jackie, por Luz, por Katy, por Carlitos, por Berito, por Abby, y por Eunice, y por todos los que no se han conectado. Seas tú ayudándoles y guardándoles, y que tu Santo Espíritu esté sobre ellos. Amén. Mis hermanos, ha sido un bello momento. Muchas gracias por la oportunidad y bendiciones para todos. Que la paz de Dios esté sobre cada uno. Bendiciones.